conociendo productores, esos silenciosos productores que trabajan todos los días para producir estos alimentos. En este caso, este sendero productivo que les queremos mostrar es el sendero productivo del trigo pampeano. Como decíamos, lo hicimos con el ternero y ahora vamos sobre el trigo pampeano. Y la verdad que tenemos una noche realmente de esas agradables, ¿no?, para vivir. Espero que ustedes también, Y la verdad que son muchos los que nos siguen a través de las redes, a través de www.defrentealcampo.com.ar, la web con sentido productivo pampeano. Quedan muchos protagonistas, Recién empezamos. Retrase un poquito la cena, no se me vaya ni siquiera a cenar todavía, porque estamos para aportarle muchísima información. Y vamos a charlar ahora, y está en nuestros estudios, pero nosotros somos agradecidos de aquellos que nos vienen a visitar, y estamos con el distanciamiento obligatorio, porque nos tenemos que cuidar. De hecho, aquí en el estudio estamos, como quien dice, cuidándonos para respetar unos a otros, ¿no?, dentro de lo que es esta pandemia. Y está con nosotros un amigo, y él es ingeniero agrónomo, es un doctor, es un especialista, es reconocido no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional. Ha recorrido muchos kilómetros en su vida profesional para aportar y para exponer y para cautivar por el amor al suelo. El ingeniero Alberto Beto Quiroga está con nosotros. Sí, gracias por estar, Beto. Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias a vos por este espacio y por compartir esto que es tan sentido a la sociedad pampeana, como decimos, ¿no es cierto?, este cultivo que prácticamente ha acompañado al productor pampeano, digamos, durante toda su vida, ¿no?, en la provincia. Hay tantas historias del trigo, tantas historias, anécdotas, que, bueno, contigo queríamos charlar, y fuera del micrófono les quiero comentar, estábamos charlando con Beto sobre, bueno, el trigo, su profesión y las cosas que uno va haciendo, y sale una anécdota de Beto, y que al inicio de esta charla quiero ponerla a énfasis, ¿no? ¿Por qué? Porque él me dice, ¿sabés dónde nació el trigo pampeano? ¿Dónde se cultivó el trigo pampeano? ¿Usted lo sabe? Bueno, le vamos a preguntar a quien tiene una historia. Beto, me decías, el trigo pampeano nació, a ver dónde. Los primeros profesionales que empezaron a evaluar el trigo ruso que venía en Guatraché, en la escuela, en la actual hoy escuela agropecuaria de Guatraché. Ahí y conocidos muchos de la sociedad, como Juan Williamson, por ejemplo, se iniciaron ahí. Te diría que cerca de 1915, entre 1915 y 18, llegan los primeros profesionales a evaluar la aptitud y la adaptación de los trigos, digamos, para poder después introducirlos a la pampa, ¿no? Poder mejorarlos y... Qué hazaña, ¿no? Sí. De aquellos hombres y mujeres que dijeron, che, esto nos puede servir para alimentarnos y acá se puede producir, ¿no? Sí. Realmente uno le emociona porque cuando vas a parte de las instalaciones todavía de la escuela agropecuaria ahí de Guatraché, conserva todavía, yo digo, esa mística, ese espíritu, digamos, que albergaba a estos pioneros, ¿no? De esa época. Ajá. Beto, gracias por esa anécdota, porque no sé si yo, 27 años del periodismo, nunca me la hice y la verdad no había conocido, pero vamos a prometerle a los seguidores de Frente al Campo que vamos a ir a ese lugar y recolectar un poquito la historia de la pampa. Aquí, en esta jornada agrícola del trigo, conocimos dónde nació el trigo pampeano, se hicieron las primeras experiencias. Alberto, ¿tiene relación? Vos sos un especialista de suelo, te has dedicado tu vida profesional a conocer el suelo pampeano. ¿Tiene relación el suelo con el trigo, digo, con lo que nos atañe a esta jornada del día de hoy? Te diría que es uno de los cultivos que más relación tiene, y recién Néstor Peinetti dice el año, escuchándolo a Néstor, ¿no? Dice, el año pasado, al momento de la siembra del trigo tenía 30 milímetros, hice poco. Este año tengo 120 milímetros, sembré mucho más. Vos fíjate que gran parte del rendimiento de trigo se define antes de la siembra del trigo. Antes de la siembra del trigo. Y después lo vamos a explicar. Pero es clave lo que dijo Néstor. Es decir, 20 días, un mes antes de sembrar el trigo, o de pensar en el cultivo de trigo, salir a ver la reserva hídrica que tienen los lotes. Porque eso es lo que después te genera un nivel de rendimiento que lo hace al cultivo rentable
y que te permite usar tecnología. O sea, voy a comprar un cultivar de trigo, sí. Digamos que genéticamente sea bueno, voy a aportar si aparece roya, voy a poder controlar la enfermedad porque el trigo va a rendir. Bueno, mucho de ese rendimiento está antes de que el productor ponga la semilla en el suelo. Fíjate vos el vínculo que hay entre el suelo y el cultivo. Exacto. Mucho porque después que yo lo siembro, junio, julio, sabemos que julio, agosto, digamos, sí. Están las cartas echadas ya. Llueve poco, o sea que el cultivo es como que va a ir tomando los recursos que el suelo guardó antes de la siembra para poder sobreponerse o pasar el periodo de no lluvias en la pampa. Entonces, y ahí va a macollar, o sea, macolla, no macolla, cuántos macollos va a dar, cuántas macollos van a ser fértiles, que después serán futuras espigas allá en octubre, porque lo que sucede en octubre se define prácticamente muy poco después de la siembra, ¿no es cierto? Uno ve la espiga, ve que desarrolla el cultivo, pero en realidad la planta ya arrancó, digamos, con ese impulso inicial, que si es bueno, voy a tener las 400, 500 espigas a veces por metro cuadrado para llegar a tener un trigo de arriba de 3.000, 4.000 kilos, ¿no es cierto? Este cultivo es un cultivo que tiene que tener la alcancía grande, digamos, que tiene que tener resto, pero desde el vamos, ¿no? Claro, exactamente. Es así, José. Por eso, muy bien. Yo creo que Néstor hizo una síntesis casi de este espacio que vamos a tener. Él mirando el estado de su suelo, mucho antes de la siembra del trigo, define la magnitud de la campaña, las hectáreas que va a sembrar. Alberto, con referencia, digamos, al suelo, para el trigo, es importante el análisis de suelo, es importante, como decía, por un lado, ver el perfil del suelo, qué capacidad de agua tenemos allí instalada previo a la siembra. La calidad, digamos, de ese suelo, ¿es importante a la hora de sembrar o en cualquier lote podemos incorporar un trigo? Y no, José, porque más o menos para que vos tengas idea, así como hablamos de que de agua necesitamos un trigo más o menos interesante, necesita unos 350 milímetros de agua en todo su ciclo. En todo su ciclo. Entre 25 y 30 kilos de nitrógeno necesitamos, por ejemplo, para producir una tonelada de trigo. Quizás necesita menos el cultivo, pero nunca deja el suelo en cero. Entonces siempre hay que sumar unos kilos de más porque no va a usar todo lo que está en el suelo. Entonces, y esto es importante, después lo vamos a ver en alguna de las transparencias que vamos a pasar, alguna de las fotos. Al momento de la siembra del trigo, el suelo tiene una cantidad de nitrógeno que representa más o menos el 30%. Ese nitrógeno a la siembra disponible representa más o menos un 30% de lo que el cultivo va a consumir en todo su ciclo. Y acá está la clave. El 70% del nutriente que el cultivo necesita para generar rendimiento y proteínas, después vamos a hablar, lo aporta el suelo después que sembré. Por eso es importante y es difícil a veces para el productor poder, digamos, tener alguna idea más o menos, digamos, de la cantidad del nutriente que va a aportar el suelo después de la siembra, porque en base a eso va a ajustar, va a decidir si fertiliza o no, ¿no es cierto? Sí. Beto, nos trajiste algunas transparencias como para estar viendo de tu experiencia en el diálogo con el productor agropecuario, el diálogo que tenés con los agricultores que te deben consultar a diario. Quien no lo conoce, Alberto Beto Quiroga, es técnico profesional del INTA Guillermo Cobas de Anguili, es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, pero es una persona que no se queda quieto en un escritorio, recorres. Y te han hecho varias preguntas, ¿no?, sobre el manejo del agua y los nutrientes en el trigo, ¿no? Yo te cuento, estamos en una reunión de amigos, ¿no? Sí. Un poco anécdota. Yo la primera charla que me invitaron a dar fue en el año 88 en Embajador Martini. Tenía terror, era jovencito. ¿No? Hoy y por supuesto que nadie pregunte nada. Sí. Hoy te digo que siempre animo cuando nos encontramos con productores o técnicos a decirle: nosotros queremos problemas. Lo que alimenta, digamos, y orienta nuestra ruta profesional como técnicos que cumplimos un servicio a la sociedad, el que orienta el camino es la inquietud, los problemas, aquellas dudas que tiene el productor, y
después de cada encuentro, digamos, como es este que tenemos acá, ¿no es cierto?, estas preguntas que vos tenés acá, surgen de esas reuniones, ¿no? Esta fue una reunión que hicimos en Macachín, sí, antes de la campaña de trigo, donde de ahí surgieron un montón de preguntas de parte de los productores que las hicimos propias, esas preguntas, y en base a eso orientamos nuestros ensayos, golpeamos tranqueras de productores para que nos dejaran entrar, porque parte de la respuesta estaba en el campo de ellos. Claro. Y si no entrábamos a los campos de ellos, no íbamos a poder responder a las dudas que tenían. Entonces, vos fijate que... A ver, vamos a la primera pregunta, sí, que es parte de lo que siempre te han consultado. ¿Por qué tenemos tanta variación de rendimiento en un mismo año entre lotes? La variación... Vos dijiste llovió recién. Sí. Sin embargo, a pesar de que en una zona, vamos a tomar por ejemplo, sí, lo que decíamos recién, en el ámbito de Castec, sí, quizás desde la siembra del trigo a la cosecha, va a llover muy parecido entre lotes de trigo, pero los trigos van a rendir distintos. ¿Y por qué? Y a lo mejor es el mismo cultivar. Vamos a tener rendimientos a lo mejor de 1.800 kilos y vamos a tener rendimientos de 4.000 kilos entre lotes de trigo. Y uno dice, pero si llovió lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta del productor que te hace. ¿Por qué? Si el trigo lo compramos en la misma cooperativa, ¿no es cierto? Lo sembramos más o menos en la misma época. No hay una razón, digamos, o algo que del manejo que pueda explicar por qué en un campo o en un lote rinde más que en otro. Bueno, esa fue una de las preguntas, ¿no es cierto? Y un poco lo respondió recién o lo orientó Painetti. Uh-huh. Claro, hay lotes que al momento de la siembra pueden tener 30 milímetros, 40, otros 50, otros 80 y otros 120 o 130. Claro, sí, sí. Entonces, más o menos para que tengas ideas, es decir, la diferencia de recursos al momento de sembrar, que ya está en los lotes, puede generar diferencia de rendimiento ya antes de la siembra de 2.000 kilos, por ejemplo, entre lotes de productores. Fíjate vos qué interesante es pegarle una miradita, ¿no? Sí. Es como a veces cuando jugamos al truco, ¿viste? Sí, sí. Tenemos 7 de oro y atrás hay otra de oro. Bueno, con la campaña, y muy bien lo explicó Néstor, Painetti, ¿no es cierto? Con la campaña de trigo pasa lo mismo. Hay que orejear de alguna manera la campaña para saber si aquellos recursos que no van a venir en los 2 o 3 meses después de la siembra, ya los tengo en el suelo. Claro. Si yo ya los tengo en el suelo, me animo. Sí, sí. Si no los tengo, y tiene que ser un invierno benigno. Claro. Me tiene que llover en junio, me tiene que llover en julio, en agosto, y yo no sé si me jugaría tanto, digamos, a apostar y a poner en marcha, ¿no es cierto?, un montón de recursos, ¿no es cierto?, pensando en que el invierno va a llover, que normalmente no ocurre, ¿no? Uh-huh. Otro de los temas, digamos, que preguntan es por qué varía tanto la proteína y hay diferencia entre años en un mismo lote. También el tema de la proteína es un gran tabú dentro de lo que es la agricultura del trigo, ¿no? También un poco lo respondió, vamos a usar lo que dijo Painetti, ¿no es cierto? Vos fíjate que él está haciendo un gran esfuerzo ahora en ajustar la fertilidad. Claro. Viste en la entrevista que vos le hiciste, sí. Bueno, estoy preocupado por el fósforo del campo lo quiero elevar, con el nitrógeno lo manejo, el fósforo todavía no lo manejo por ambiente, el nitrógeno sí, en parte del mismo lote le pongo más, le pongo menos en función de las necesidades. Y eso hace que, digamos, uno de los problemas que estamos teniendo, y por qué esta pregunta, ¿no es cierto?, porque cuando uno analiza, hoy hablábamos afuera del concurso de trigo, ¿no es cierto?, cuando uno analiza la calidad de los trigos de La Pampa, han retrocedido mucho, sobre todo en el nivel de proteína. Uh-huh. Después de esta reunión que tuvimos con los productores, al año siguiente, hicimos una red de 18 ensayos, con la cooperativa de Macachín, con la cooperativa de Anguili y Embajador Martini, fuimos haciendo ensayos en campos de productores. El promedio de trigo, de haber sembrado el trigo, ¿no es cierto?, y cosechado sin fertilizar, 8,5 de proteína. 8,5 el promedio de los trigos, digamos, cuando no le pongo nada de tecnología, lo siembro y dejo que se arregle con el suelo. Muy bajo. Entonces, ahí surge, ¿no es cierto?, digamos, la necesidad que habla Painetti de empezar a ajustar los nutrientes. Claro. Porque esos nutrientes que hoy me están limitando la calidad también me limitan el rendimiento. Porque ahí no hay que olvidarse que en cada cosecha vamos sacando el producto que es
el cereal o la oleaginosa y también los nutrientes. Y los nutrientes. Y los nutrientes, que a veces no nos damos cuenta, pero lo vamos desnutriendo al mismo suelo, ¿no? Al mismo suelo. Es así, José. Otra de las preguntas dice, ¿cómo podemos predecir qué puede pasar y si tenemos algún margen de maniobra para corregir cosas sobre la marcha? Digo, cuando ya está lanzada la siembra, ¿no? Si es desde el punto de vista de nutrición, sí. Si es del punto del agua, a eso voy, claro, no. Claro. Es muy difícil, ¿no es cierto? Si arranco mal, sí. Me tendría que llover más del promedio y 2 de cada 10 años en el invierno más o menos podés esperar lo que el trigo necesita. 8 de cada 10 años te va a llover menos de lo que el trigo necesita. Si arrancaste mal, vas a seguir mal. Claro. Es muy probable que sigas mal, ¿no es cierto? Podemos probar algunas estrategias en nuestros lotes, seguramente en lo que es nutricional, ¿no? Acá se trabajó con calidades, con trigos de grupo 1 de calidad y grupo 2 o 3, y se trabajó en campo, yo te decía, esta red de ensayo que hicimos con productores a partir de estas preguntas, se trabajó con cinco estrategias distintas de fertilización. Ajá. Y ahora te las explico, José, y un poco los que están conectados. Aquel lote que va a entregar poco nutriente y que a lo mejor tiene agua, como decía Painetti, tengo 120 milímetros de agua, el agua la tengo, pero tengo poco nitrógeno. ¿Ahí qué hago? Si yo fertilizo a la siembra solamente, voy a estar levantando el rendimiento de trigo, pero voy a estar generando un valor de proteína muy bajo, claro, porque el suelo no me entrega. Yo fertilicé lo que necesitaba para generar rinde temprano, pero no le pongo postergado, ¿no es cierto? Si hago al revés, digo, bueno, voy a ver cómo viene el cultivo, que arranque y después sobre la marcha allá arriba le aporto para mejorar la calidad. Claro. Puede ser que tenga bajo rendimiento. Entonces, lo que estamos viendo que aquellos lotes que han perdido nutrientes y que hoy tienen respuesta a rendimiento requieren que no se fertilice mucho a la siembra ni mucho postergado, sino que hay que ponerle algo de arranque, claro, para ayudar a que se haga rendimiento y después hay que ayudarle a que forme proteína. Nos complica esto, José, porque tenemos que entrar, bueno, está bien, el aporte a la siembra lo podemos hacer con las sembradoras, no hay problema, pero tenemos que volver a entrar allá mediados de septiembre, digamos, como para poder aportar un nutriente que vaya a calidad. Para ese 8,5 de proteína, llevarlo por lo menos a un 10, un 10,5, un 11, ¿no es cierto? Para tener más calidad. Entonces, se complica un poco la estrategia, digamos, de la tecnología del productor, ¿no es cierto?, que tiene que volver a entrar al campo, digamos, para poder neutralizar. Y lo vamos a ver después en algunos datos que elegimos, digamos, como para poder explicar con datos más concretos, ¿no es cierto?, esta apreciación. Estamos en vivo y en directo a través de www.defrentealcampo.com.ar. Estamos en la Jornada Agrícola del Trigo Pampeano. Estamos también a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, de quien les habla, de José María García Casarrota, del fanpage de Frente al Campo. Estamos dialogando con Alberto Beto Quirogo de un libro. Nos contó dónde nació, dónde se hicieron las primeras experiencias del trigo pampeano, allí en la Escuela Agrotécnica de Guatraché. Y estamos hablando de estrategias, de alternativas, para cuando tener recomendaciones, para cultivarnos en el conocimiento. Beto, vamos a ver si compartimos la otra placa, porque vos tenés muchísimo para hablar y queremos, como quien dice, aprovecharte tu conocimiento. No, es importante el tema, a ver cómo que... No, esta José, un poco la hablamos, la resumimos, ¿no? Sí. En barras azules vos tenés acá las lluvias, las precipitaciones promedios, ¿no? Y en rojo está lo que quiere consumir el trigo. Vos fijate que a partir de julio, agosto y septiembre, el trigo necesita consumir más agua de lo que llueve. Por lo tanto, si yo no la tengo si yo no junté agua en marzo, abril y mayo, que es lo que decía Néstor, si yo no tengo esos 100 milímetros para poder después compensar lo que no va a llover y que el trigo pueda consumir un poquito más, voy a estar condicionando macollaje. Si condiciono macollaje, estoy condicionando las futuras espigas, el macollo fértil y las futuras espigas que se van a formar. Y ya estoy condicionando parte del rendimiento, digamos, desde el arranque, en este caso, ¿no? Ahí vos tenés lo que se necesita. El requerimiento de agua, más o menos unos 350 milímetros. O sea, el trigo puede más o menos generar sin ningún problema unos 8, 9, hasta 10, a veces, kilos de grano por milímetro de agua. Claro. 10 kilos de grano por milímetro. Entonces cuando uno dice, bueno, quiero un trigo de 3.500, tiene que haber pasado por el cultivo en todo su ciclo
unos 350 milímetros. Sí, exacto. Y parte de esos 350 milímetros que no me van a llover, y ahí es donde dice Painetti, si yo junto 100, no me tienen que llover 350, con 250 me arreglo. Y eso es muy probable que ocurra. Vos fíjate la importancia que tiene lo que decía vos hoy al principio. El vínculo que existe entre este cultivo y el suelo. Y el manejo del productor para poder, esos recursos que no van a venir, tenerlos antes de la siembra para poder compensar y que el cultivo se manifieste y forme, digamos, un rendimiento que me permita a mí, digamos, de alguna manera tener un margen positivo. ¿No? ¿Sabes esto que un productor dice, yo voy a preguntar, y esto está abierto, 2954-6415-31, nuestra línea de contacto, a través de las redes sociales nos van escribiendo dónde lo están viendo, qué le parece este tipo de jornada, qué le parece el contenido, vaya escribiendo, ¿no? Porque necesitamos que ustedes nos vaya escribiendo, así nos recarga las pilas y así nos posiciona para seguir en esto. Nos pregunta el productor de la zona de Loventué, dice, ¿cómo se mide los milímetros en el suelo? Vos sabés que... porque hablamos de eso y dice el productor, ¿cómo hago yo para medir? ¿El pluviómetro? Pero ahí... Que te deje yo lo voy a comentar, pero que te deje el contacto porque vamos a organizar un curso. Ah, bueno, listo. Y lo vamos a invitar. Ahí está. Es muy sencillo. Nosotros a mano, más o menos reconocemos la proporción de la textura del suelo, a mano. Y cada textura tiene una capacidad de almacenar agua, ¿no es cierto? Entonces, nos fijamos cada 20 centímetros con un barreno, tomamos muestras del lote del productor y ponemos los primeros 20 centímetros, 40, 60, así hasta el metro o hasta el metro 40, cada 20. Y después evaluamos el estado hídrico, ¿no? Si el suelo está medio suelto, y habrá no más de 5 milímetros de agua disponible. Si el suelo está, digamos, que ya alcanza, digamos, cuando uno lo aprieta al suelo y abre la mano, ¿no es cierto?, apretando el suelo y los dedos se humedecen un poquito porque el suelo le soltó algo de agua, más o menos para un suelo, ponerle que sea de casté que estamos hablando, estamos hablando de 20 milímetros. Cada 20 centímetros, 20 milímetros, ¿no? Y una situación intermedia, un 10. Entonces, el productor lo que está haciendo, productor y ya lo han hecho encargados de campo, contratistas, grupos grandes de los Grobos, el Tejar en su momento, han mandado los técnicos, digamos, para capacitarse en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en 10 minutos, José, en 10 minutos vos sacás los milímetros de agua que tiene el primer metro de tu suelo. 10 minutos te lleva. Ya sabes con qué arrancás. ¿Con qué arrancás? ¿No es cierto? Y eso lo hemos hecho con el grupo de Proara, de Rancul, por ejemplo, los productores de Proara, ya con el Orlando Roya, con el grupo ya de muchachos. El productor va a saber, es subjetivo esto, digamos que además tenés que tener experiencia, pero es como el score corporal de la vaca, ¿no? Así que él es el ganadero, pero va a ir aprendiendo y lo vamos a invitar a la. No sé quién es el productor, pero Francisco. Vamos a decirle a Francisco lo siguiente. Cuando recuperemos la presencialidad, nosotros nos vamos un día para que él arrime otros 5 o 6 productores y nos vamos nosotros para allá. Para poder. Va a estar presente. Bueno, vamos a ir a la otra placa porque Beto nos trajo mucho conocimiento y dijo, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Sí, un poco lo del agua, José. ¿Cómo no? El agua quedó. Más o menos quedó la importancia que tiene, digamos, lo que hacemos antes, para digamos, de alguna manera el resultado final del cultivo. Acá lo que quisimos poner es cómo, ya no el agua, sino el nitrógeno, principal nutriente del cultivo, que decimos que afecta rendimiento y proteína. Esta es la curva de 2 lotes de productores. Fíjate, en azul y en rojo. En rojo azul es un buen lote. Es un buen lote de productor. Y en rojo es un lote que le empezó a dar al cultivo de trigo. Acá tenés macollaje, espigazón, espigafloración. Entonces, a medida que el cultivo de trigo se va desarrollando, los dos suelos se parecen. Cuando hay pocos requerimientos, cuando los cultivos necesitan 20 kilos de nitrógeno, cualquier cultivo, cualquier lote es guapo, ¿no es cierto? Ahora cuando tenemos que darle 100, 80, 100 kilos, porcentaje, ¿no es cierto? Porque estamos hablando más o menos de 100 kilos de nitrógeno, ahí algunos suelos no lo alcanzan a dar. Y ahí es donde se frena el rendimiento. O sea, este lote rojo, por ejemplo, este lote de producto rojo, es un lote, digamos, que
generó un determinado rendimiento, pero también baja proteína. Porque cuando el cultivo tiene que empezar a manotear del suelo nitrógeno para llenar, mandarlo al grano y formar la proteína, no lo encuentra. Claro. Entonces vos acá estarías por ahí en un lote que, te doy cifra, el lote azul puede ser un lote de 3.800, 4.000 kilos de trigo, y el lote rojo un lote de 2.000, 2.200. Pero a su vez una diferencia de proteína que puede andar 8,5 y el otro mejor anda en 10. Las dos cosas suceden. Entonces, si yo esto lo sé acá, antes de sembrar, como decía Néstor, y a veces dentro del mismo lote, viste que él decía, refuerzo la loma, claro, acá le pongo el nitrógeno, le volvió más, lo que estoy haciendo es emparejar. Lo que yo debo, o sea, al azul quizás no le tenga que hacer nada, juntar el agua y dejar que el suelo se encargue. Pero el trigo en el rojo, yo lo tengo que levantar. Para que se parezca al azul le tengo que poner nutrientes. Claro. Si no, compré semilla, gasté gasoil, siembra, voy a controlar la roya, así gasto un montón de tecnología y resulta que me estoy quedando 1.500, 2.000 kilos abajo. Por un poco de nutrientes que quizás pero lo tengo que saber eso, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Estamos, estamos engordándonos en conocimiento, enriqueciéndonos en conocimiento y en las apreciaciones prácticas, en la que usted puede ver, estamos hablando del trigo pampeano. Vamos a la otra placa, ¿no? Como para estar junto a Beto, que él nos va a describir algunas fotos que describen dos realidades distintas, ¿no? Este es el extremo de suelos, digamos, que tenemos para trigo en la Pampa. Un suelo claro, es decir, cuando más oscuro, más materia orgánica, José. Claro, más nutrientes. Más nutrientes. Esos suelos que eran de ese color en los montes y que desmontamos, o este caso es un lote de productores. En la medida que nosotros lo vamos usando y vamos sacando cosas del suelo, se pasa a este estado, ¿no? Acá estamos en un lote, ¿no es cierto? Este lote de acá de la izquierda, que es un lote que si vamos a hacer trigo, vos fíjate que simplemente un pocito a veces de 40, 50 centímetros expuesto al sol, que el sol le dé, el color del suelo me está diciendo más o menos cómo va a ir con el rendimiento e incluso hasta si tengo que volver a fertilizar para generar proteína. Acá. Y aquel suelo me está diciendo, digamos, que desde el punto de vista del nitrógeno quizás no tenga mucho. Y ahí está lo que decía Néstor. Muchos de estos suelos, que son buenos aportadores de nitrógeno, están bajos en fósforo. Claro. Y si el fósforo limita, el nitrógeno, o sea, es como si parte del nitrógeno que te da el suelo, el cultivo no lo necesita porque necesita fósforo. O sea, si le falta fósforo, no puede usar todo el nitrógeno que el suelo le entrega. Es ineficiente. Entonces, muchas veces el fósforo está condicionando el rendimiento porque no puede usar el cultivo todo el nitrógeno que le entrega el suelo. Vos fíjate el equilibrio, cómo van juntos estos dos nutrientes, van muy juntos, ¿no? En este caso, concretamente, el costo de hacer trigo en este suelo, vos fíjate, José, estamos hablando, es de prácticamente 150 kilos más de urea que aquel. O sea que los dos van a hacer trigo, ¿no es cierto? Pero en el margen, aunque los dos cosechen lo mismo, este productor tiene un costo adicional de 150 kilos de urea para parecerse a aquel por nitrógeno. Y aquel sin nada, esa es la realidad de los lotes. O sea que tenemos desde aquel lote a este lote tenemos situaciones intermedias, ¿no es cierto? Que es lo que analizamos. Y esto es lo que hicimos con la red de ensayo que decíamos hoy de campos, desde Macachín, Guatrachí hasta Embajador Martini, ¿no es cierto? Qué bueno esto porque el INTA ha trabajado, la Facultad de Agronomía, los profesionales, han aportado su conocimiento, pero el productor también le abrió la tranquera. Y eso es bueno porque se hacen los análisis, las experiencias en forma real, con la lluvia en la zona, con el suelo en la zona, sin maquillaje, sin ninguna preparación. No sé si te queda alguna placa más. Ahí voy a ver algo más, José, para ir redondeando. Ahí está. Este es el otro problema que ya lo hemos charlado con vos. Vos fíjate que las raíces crecen los primeros 15 centímetros y después lateralizan, crecen hacia el costado, porque acá hay una pequeña impedancia, digamos, que es le falta cañería al suelo. O sea que es lo que a veces hablamos en tu programa, que hemos comentado que lo hemos puesto como ejemplo, por que el productor lo entienda, del radiador tapado, ¿no? Es decir, aquel tractor que comienza, digamos, a funcionar y empieza a levantar temperatura al motor, pero uno mira, no se rompió ninguna manguera,
destapa, el radiador está lleno de agua. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué levanta temperatura? Porque a pesar de que el radiador está lleno de agua, el agua no circula porque está tapado el radiador. Claro. Los suelos también, los suelos se nos tapan. Claro. Y hay que tener mucho cuidado. Un poco habló, fíjate que Néstor, un productor, digamos, que dijo, me preocupa la infiltración. Sí. El agua de la lluvia tiene que entrar en el campo, tiene que entrar y quedarse, porque yo la necesito, porque la lluvia durante el cultivo no me alcanza, entonces tiene que entrar y quedarse, porque falta el agua en la pampa. Sí, sí. ¿No es cierto? Y las raíces del trigo, como decía un poco Néstor, son claves. Pero a veces las mismas raíces del trigo se encuentran con el radiador tapado y les cuesta, como en este caso, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Entonces, y en la primera falta de agua empiezan a quedar medio amarillentos. Aunque tenga agua. Aunque tenga agua, exactamente. Vos tenés humedad en el suelo y el cultivo decís, ¿qué le pasó a este cultivo que tenía agua para dar 4.000 kilos y me dio 2.500? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se pinchó el productor? Se me pinchó el cultivo. Sí. ¿Por qué se pinchó el cultivo? ¿No es cierto? Bueno, muchas veces este problemita que no es un problema, digamos, es grave si yo no lo reconozco, pero si yo lo reconozco hay alternativas. Hoy tenemos ensayos con productores que tienen este problema. Nuevamente, tenemos ensayos en La Rudé, tenemos ensayos en Trenel, hay ensayos acá en Anguil, hay ensayos en Guatraché. Porque este problema, digamos, de salud, de tapado de radiador, vamos a llamarlo así, de poros que limitan el uso del agua y los nutrientes, se ha generalizado. No lo tienen todos los lotes, pero muchos lotes lo tienen. Y donde está, el productor tiene que tomar una decisión de qué estrategia utilizo para destapar el radiador. Porque yo quiero recuperar los 1.500 kilos de trigo que perdí. Sí, o sea, sí. Tengo agua para 4.000 y produzco 2.500. Los quiero recuperar. Y para recuperarlos tiene que avanzar y resolver parte de esta problemática. Eso lo estamos haciendo en campos de productores. José. La verdad que uno aprende, escucha, observa, y yo no sé, Beto, si estoy errado, pero yo quería aprender de trigo, y me di cuenta que lo que tengo que aprender es de suelo y también del trigo, digamos, ahí ya, digamos, se me complicó, porque lo básico es el suelo, entenderlo, y la simbiosis entre el suelo y el trigo, la primera pregunta que te hice, si tenía relación, pucha si no lo tiene, ¿eh? Sí. Vamos a la otra placa, estamos dialogando aquí en esta jornada agrícola del trigo pampeano. Gracias por estar allí, gracias por permitir ingresar a su lugarcito, en la tablet, en la computadora. Después todo esto lo vamos a volcar a los medios que tiene de frente al campo, los cuales tenemos nuestro lugarcito, pero ahora estamos en vivo y en directo, privilegiando a ustedes en este modo virtual, online, digamos, en modo cuarentena que tenemos. Bueno, acá tenemos la gráfica. Sí. Acá, José, está un poco... Acá el trigo, son rendimientos de trigo, ahora lo vamos a explicar sencillito, pero el trigo se expresa en cada lote en función de lo que es el lote y de lo que yo hago. Estos son dos lotes de productores de la misma cooperativa, ¿no? O sea, son productores, digamos, que están asociados a una cooperativa agrícola, en este caso Anguil, ¿no es cierto? Y que ofrecieron sus lotes para hacer ensayos, ¿no? Porque había problemas. Sí, sí. Entonces acá tenemos el testigo. Acá tenemos el rendimiento en grano, de 0 a 5.000 kilos, 4.000 y pico de trigo, 4.500. Testigo quiere decir que ahí el productor sembró y no hicimos nada. Sembró y no agregamos ningún nutriente. Sí. ¿No? La segunda columna, vos fíjate que agregamos 50 kilos de nitrógeno a la siembra. La tercera columna agregamos 100 kilos de nitrógeno a la siembra, que es una barbaridad, no lo vamos a hacer, pero lo hicimos nosotros para experimentar. Sí, sí. La otra, agregamos los mismos 50 kilos acá, pero en vez de la siembra en macollaje, más tarde, cuando ya estaban definidos los macollos, ya estaban definidos los macollos, y 100 kilos. Entonces, este lote te dice, mirá, en realidad, vos hubiese fertilizado cuando el testigo rindió esto, hace falta nutrientes, hace falta nitrógeno, y no, porque no hay respuesta. Claro. No hay respuesta ni a la dosis, ni 50, ni 100, ni al momento, ni si lo hago a la siembra o lo hago tarde. Un lotazo. Sí. Ese lote... Estamos gastando, digamos, sin tener resultados. Porque el productor o el manejo, digamos, hizo que llegara en un buen estado. ¿Quieres saber por qué? Porque es Anguil, mi pueblo natal. Bueno, también es Anguil, acá te maté. Acá vas a decir que no sos de Anguil. Bueno, sí. Para el lado de Uriburu. Estuve un tiempo y me fui. Para el lado de Uriburu esto. Sí. Lote. Bueno, a ver.
Es el mismo cultivar, porque en Sí. todos los... lo que tengo que decir, que los 18 ensayos que hicimos, lo hicimos con el mismo cultivar de trigo para que no haya diferencias, porque un trigo, se comporta ante el frío de una manera, o sea, usamos el mismo cultivar en todos los campos. Y si el productor sembraba otro cultivar, íbamos con nuestra bolsita y le decíamos, bueno, en este pedazo del campo siembra este cultivar porque queremos comparar entre los 18 campos de productores el mismo trigo, Claro. no otro, porque puede haber Sí. diferencias genéticas, de comportamiento, ¿viste? Vos fíjate que acá el testigo, el mismo trigo, y estamos en el mismo año, yo Sí, lo sí. mismo, porque Sí, sí. son productores vecinos, ¿no es cierto? 1.600 kilos rindió el testigo, cuando ya le rindió 4.500, mirá la diferencia, Sí. sin hacer nada, ¿no? Cuando le puse 50 kilos de nitrógeno a la siembra, me voy a 3.000 kilos. Y cuando le pongo 100, casi, acá donde yo te decía, 100 kilos de nitrógeno, 100 kilos de nitrógeno se parecen en este campo al productor que no puso nada. Claro. O sea, Sí, 100 pero- kilos de nitrógeno pero pusiste son 100, 200 kilos de urea. Sí. O sea que este rendimiento se parece a este, nada más que este productor tiene un costo de 200 kilos de urea más de fertilizante, un montón de plata. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, cosecharon lo mismo, pero este ganó más plata. ¿Por qué ganó más plata? Porque este tuvo, para parecerse, tuvo que ponerle 200 kilos de fertilizante. Y fíjate que acá le puse 50 kilos a la siembra. Y acá se los puse los mismos 50 kilos, pero en macollaje, se los puse Claro. más tarde. Fíjate cómo no es lo mismo fertilizar temprano que tarde. ¿Por qué? Porque en un lote pobre, en ese lote pálido, si yo no le pongo nutrientes al inicio, No arranca. va a arrancar el trigo, va a hacer un macollito y va a seguir desarrollándose, pero sin macollar. Después me faltan espigas para generar rendimiento. ¿Te das cuenta, José? Sí, sí. Entonces vos decís, la misma cooperativa, la misma bolsa, digamos, que podía haber ido de un Sí, campo a otro, porque no es distinta. Llovió lo mismo, o muy parecido. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Dónde está la diferencia? En el color del suelo. Ese color del suelo que, de alguna manera, está mostrando, digamos, que hay, y entre esto y esto, hay distintas estrategias, ¿no es cierto? Y este productor que levanta a la siembra con fertilizante, si no le agrega más, porque el suelo después no te va a aportar mucho, si no le agrega, va a tener 8,5 proteínas. Va a tener buen rendimiento, pero de proteína muy baja, José. Exactamente. Entonces, vos fíjate qué buena comparación, digamos, para todo lo que nos hablaste, lo fundamentaste con datos, con realidades en base a lo que pasa. Pasa cuando los cultivos no son bien logrados porque de la base, en el suelo, en la tierra, bueno, ahí, digamos, tenemos la clave del futuro cultivo, ¿no? Ha sido tanto el vínculo que hemos tenido, digamos, entre el clima, el suelo y el trigo, tantos años que hemos estado dialogando, porque uno cuando hace cosas, la planta se expresa a su modo, de una manera de dialogar, digamos, que lo hace a su modo. Que hoy yo te diría que el trigo en la pampa no tiene muchos secretos, no tiene muchos secretos, ¿no? Uno y muchos indicadores, digamos, que hacen después al resultado final, ya te digo, los puedo conocer o reconocer incluso antes de la siembra. Claro. Debe ser uno de los cultivos que menos secretos guarda para el productor pampeano, el trigo en la pampa. Menos secretos, te quiero decir, que no me sorprende. Claro, sabiendo lo básico. Conociéndolo, manejándolo y mirando algunas cosas, no me va a sorprender demasiado lo que pasa. Eso quiero decir. Debe ser, por eso cuando vos hablaste, hoy estamos frente a uno de los cultivos, digamos, en los cuales hemos compartido mucha historia. Sí, el productor, ¿no es cierto?, el profesional ha compartido mucha historia en La Pampa, ha dialogado tanto que lo conoce y sabe un poco cómo reacciona frente a distintas situaciones. Yo creo que estamos, digamos, por eso te decía, frente a uno de los cultivos, digamos, que más cosas nos ha contado para que nosotros, digamos, podamos elaborar estrategias más seguras cuando pensamos en trigo en La Pampa. ¿Cuánto de la provincia estamos conociendo? Digo, a veces podemos conocer a los productores, a las empresas. De hecho, aquí en este programa y en otros que tiene de frente al campo, conocemos a nuestros productores y a nuestras empresas. Pero ahora queremos conocer el suelo y la respuesta en un cultivo que es el trigo. No sé si, Beto, tenés alguna otra, pero la verdad que nos dejaste la llamita de la percepción de que detrás del trigo, de la historia del trigo, está la historia del suelo. Y el suelo es básico para después hacer la historia del trigo, ¿no?
El trigo te cuenta como cuando vos digamos, lo empezás a evaluar la respuesta que te da el trigo, esa respuesta no es casual, sino que esa respuesta en parte está sobre el suelo en que vos lo pusiste, en ese lote de productor que es distinto a otro productor y que es distinto a otro productor. O sea que, y ya no, vos fíjate que te da dos mensajes el trigo, uno te lo da con rendimiento y otro con calidad. Claro. Y hay un tercer mensaje que por ahí les comento a todos, estamos explorando, que es un nutriente que está muy cerca del nitrógeno, que es el azufre. Vos sabés que de estos lotes de productores mandamos muestras, fue una Alejandra, una tesista nuestra, fue a hacer ensayos, digamos, de calidad de trigo a la chacra de Barru, en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Ahí se hace calidad panadera, se hace todo, se hace harina, o sea, los trigos estos de los ensayos de los campos productores los transformamos en harina, los transformamos en pan, evaluamos características del pan, como la elasticidad, ¿no? Y una preocupación que existe, digamos, es que los trigos de la Pampa han perdido elasticidad. Elasticidad es, ¿viste cuando vos antes comprabas una galleta? ¿Qué le parece? Cuatro galletas en un kilo y tenía que llevar una bolsa de gatillera para llevar la galleta, ¿no? Que elevaba mucho. Bueno, esa elasticidad es como que se ha perdido, parte de la calidad de los trigos la han perdido y estaría relacionado con el azufre. El azufre sería otro elemento que tenemos que tener cuidado, digamos, y que en este diálogo con el cultivo de trigo tenemos que preguntarle, ahora ponerlo y preguntarle al trigo, ¿lo necesitabas? Y que el trigo nos responda en rendimiento y en calidad, si realmente lo está necesitando. Después vendrá el costo, si es viable económicamente, el bolsillo de cada uno, si puede o no puede, pero nosotros tenemos el diálogo lo tenemos que conocer. Después veremos si podemos abordar el problema o no en el bolsillo, en la realidad de cada productor, ¿no es cierto? Pero nitrógeno, fósforo, azufre. Temas que... primero agua, por supuesto, primero el agua, la calidad del suelo, el agua, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Pero es sencillo, José. Bueno, sí, por supuesto. Y aparte es enriquecedor lo que nos estás diciendo. Beto, nos quedaríamos largo y tendido aquí en el programa y queremos compartir con otros amigos que hemos entrevistado el diálogo con ellos para que ellos también nos vayan particularizando, digamos, dando a conocer distintas particularidades que tiene el trigo. Pero te voy a hacer una última pregunta o otra más, pero a ver, ¿sos especialista de suelo desde hace cuánto tiempo? Yo le voy a contar a los productores. Yo nací en una chacra. A los 10 años andaba en los lotes, después que venía de la escuela, andaba en los lotes de trigo dando vueltas a las bolsas para que se oreen, con una rastra de madera, porque no podía subir las bolsas, y juntaba las bolsas de los lotes a los 10 años. A 10 años. Después, durante... ¿Qué zona? 9 de julio. 9 de julio. Después, durante la época del secundario y parte de la universidad, todos los veranos fui estibador de galpón, de burro. Tengo el burro, lo tengo en casa. Un burro me lo conseguí. Lo tengo, fue estibador de estivas de 18, José, esas que cierta hora de la tarde no te podía acercar a la chapa, ¿no? Así que yo creo que nací, José, nací, y por eso es que tuve otras alternativas de trabajo, le cuento, pero me quise quedar en la chacra, por unos pesos más no quise cambiar un poco la vocación, fui a la escuela a caballo, así que te imaginás que la chacra, no soy otra cosa que la chacra, me cuesta salir de la chacra. Bueno, y la pregunta, lo último, ahora esto no es gratis. No, por supuesto. Yo sé que hay muchos productores que van a estar interesados por esto de mirar el suelo, de hacer ese curso, esa capacitación que lleva 4 horas, 5 horas, 6 horas. Yo le pido, digamos, un poco a los productores que te usen a vos como mediador. ¿Cómo no? Y cuando lo permita, nosotros nos vamos, se reúnen en un campo con el encargado. Es importante el encargado, porque a veces el productor no está, el técnico no está, y el que está encima del suelo todos los días es el encargado. El encargado es clave en esto de cuantificar el agua y de mirar, también tiene que estar. Yo te propongo, José, que aquel que esté interesado, que nos esté escuchando y que dice, pucha, me gustaría a mí empezar a dialogar un poco más con el suelo, para entenderlo y sobre todo para elaborar estrategias antes de que empiece a gastar plata, a veces alentarlo o desalentarlo, decir, no, mirá, quédate piola, no hagas nada. ¿viste? Entonces,
Eso lo podemos hacer, vos sabés que es gratuito, nosotros vamos, no hay un costo ninguno, porque ese productor dice, ¿cuánto me va a cobrar? Nada, cero. A lo sumo, si son 4 o 5 horas, empezamos a las 8, tienen que terminar con algo de humo. Eso lo organizo yo, no se haga el problema. Ahora, me comprometo a organizarlo, porque sabemos que hay respuesta y muchas preguntas, así que vamos a encabezarlo con Francisco de allí de Lumentué, que hacía las preguntas, pero es bueno saber de que tenemos que interiorizarnos y tener ese diálogo con el suelo, ¿no? Sí, sí, no se necesitan muchos análisis, es simplemente detenerse y saber mirar, aprender a dialogar con el recurso. Así como el trigo se expresa, y uno lo ve, porque lo ve al trigo, es más fácil, el suelo se expresa. Y se expresa en el agua que tiene, en el color que tiene, en los nutrientes parte de los nutrientes que te va a entregar. Entonces, no es difícil, José, hay que animarse, como todas las cosas. Si vos hablabas de ganadería, si vos me ponés a mí 40 novillos y me decís separarlo en 3 grupos en función del estado corporal, y yo digo, son todos negros. La diferencia fue el color. Otra cosa, y estoy seguro que un productor te dice hasta, mirá, estos 10 te los separa. Lo mismo pasa con el suelo. Es decir, la misma habilidad que tiene un productor ganadero para ver el estado corporal, para saber qué tiene que comer, si lo quiero llevar y cuántos días le falta, lo mismo pasa con el suelo, es la misma forma, digamos, de dialogar. Por eso, aquel que ya lo está haciendo en su sistema de producción con algún recurso de su sistema, que puede ser la ganadería, anímese que con el suelo también va a hablar bastante. La pregunta era, ¿cuántos años tenías en el estudio del suelo? Pero la última pregunta, que era esta, ¿qué es para vos el suelo? Le pregunté a los criadores qué era ser criador, pero a un profesional que dedicó su vida al estudio del suelo, ¿qué es para vos el suelo? ¿Te lo puedo decir en verso? Dígalo, como usted quiera. Yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado y el pampero respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias se entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría y la tierra de Santos Vega. Alberto Beto Quiroga, ¿cómo terminó esta nota? ¿Cómo terminó Gracias, Beto, No, por favor. Un gustazo y un privilegio aquí en esta jornada, Uno de los técnicos más reconocidos de nuestra provincia y a nivel nacional con estos versos se despidió. Después lo vamos a copiar las estrofas y vamos a copiar todo, porque debe haber segundas líneas para entenderla y ahí para interiorizarnos del amor hacia el suelo.